Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Ay, déjenme acomodar, perdón. Eh, Saludos desde Tequisquiapan. No vamos a tener este miércoles, alabanza, hermanos. Tengo un poco de malestar en la garganta. Así amanecí. Más que malestar, siento así como cositas aquí. Pero no, no se preocupen, yo creo que muchos saben, soy alérgico al polvo al polen y ahorita he empezado a ver esos vientecitos que levantan polvo. Yo creo que con eso empecé desde el lunes. Y bueno, hoy amanecí con un poquito de dolor de ardor, mejor dicho, y un poquito de cosquillas en la garganta. Y sí, a lo mejor me escuchando un poco así. Pero gracias a Dios estamos bien, hermanos. Así es que dije, por las dudas, mejor cancelo el servicio. Que no vengan los hermanos, que me vean mejor por internet, ¿verdad? Entonces, pero parece que sí, ya lo que me estoy tomando, lo que normalmente me tomo para la alergia, y ahora sí ya compré el que debe de ser, y me está ayudando. Y aparte compré dulces de esos de miel con propoleno, esa cosa, no sé cómo. Entonces también me está ayudando. Así es que pues vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su dirección, pidiendo que abra nuestro entendimiento. Comenzamos a estudiar la semana pasada primera de Timoteo y vamos a continuar haciéndolo en esta noche. Primera de Timoteo capítulo 1, estamos ahí, vamos a estudiar, espero, lo que resta del capítulo, ahorita vemos. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar. Hay que orar pues hay familias, nuevamente familias, hermanos, que nuestros familiares de allá de la Sierra de Hidalgo, bueno, de Giliapan, realmente se llama el pueblo, murió la esposa de uno de los primos, murió de COVID, así es que hay que orar por la familia La Bastida. ¿Te acuerdas que estábamos orando hace 8 días por la familia La Bastida? Que había muerto la mamá de todos, la abuelita de todos, de 106 años. No, ella murió de causas naturales, pero fueron al velorio, fueron al sepelio y sí, hubo contagio de COVID. Entonces hay que orar por ellos, hermanos, que Dios les bendiga y que Dios les dé consuelo y que pues también esto les ayude para acercarse más y más al Señor. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos hables a través del estudio de tu palabra. Así es que retén nuestro pensamiento, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos captar el mensaje que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Padre, y que estas verdades que veamos puedan ser una realidad a través de nuestras vidas. Gracias porque sabemos que tú tienes un mensaje siempre que abrimos tu palabra, Señor, que la leemos y sobre todo cuando la estudiamos, siempre tienes un mensaje para nosotros, Señor. Y te agradecemos, Padre, que tú nos des esa libertad. Permite que siga siendo así. Te pedimos, Padre, que tú obres con tu poder, Señor, sobre todas las personas que están padeciendo la enfermedad, Señor. Eh, pues que también sirva para que piensen en ti, para que se acerquen a ti, para que tomen decisiones en cuanto a ti, Señor. Desgraciadamente la gente sigue creyendo más en una religión y en lo que los seres humanos les han enseñado que en lo que tu palabra enseña. Así es que obra con poder, Señor, para que esto les redarguye y que puedan ellos entender que el único que puede ayudarnos siempre, siempre eres tú, nuestro Dios. Nadie más lo puede hacer. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede también salvarnos. Así es que permite, Padre, que tu nombre sea glorificado a través de este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. También te pedimos pues salud, Señor, para nosotros, por este malestar de la garganta que tengo, Señor, y pues permite que pueda salir pronto y que no traiga más consecuencias. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, hermanos, abran sus Biblias ahí en Primera de Timoteo capítulo 2, capítulo 1, perdón, capítulo 1, versículo 12. Iba a decir 2, versículo 2, no, capítulo 1, versículo 12. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Y si recuerdan, pues vimos la semana pasada el versículo 1 hasta el 11 más o menos. Vimos como, recordando un poquito, eso es lo que tengo, ¿no? Se empieza como a cerrar la garganta, ¿vieron? Recordando un poquito, pues vimos como Pablo le habla a Timoteo como hijo espiritual. Y si usted lo recuerda, estaba diciendo que muchos los pastores creemos eso, que siempre debemos tener un hijo espiritual, que siempre está a nuestro lado trabajando por nosotros y que al fin de cuentas, si llegáramos nosotros a no estar ya en la iglesia, ese Timoteo podría quedarse fácilmente sirviendo en la iglesia porque ya lo consideran los hermanos, ya sabrían cómo trabajar, etcétera, etcétera. Y también pues una de las características especiales que vemos de Timoteo es de que era muy joven, unos 30 años por lo menos. Entonces no tenía mucha experiencia, pero Pablo lo mandó a la guerra, como diríamos, ¿verdad? Lo mandó a que enseñase la sana doctrina, porque los falsos profetas, y sobre todo, yo estaba pensando, pues, imagínense si en aquel entonces Pablo le estaba diciendo a Timoteo, tómate, agárrate de la buena doctrina, de la sana doctrina y enséñala y cambia las deficiencias en una iglesia, en las iglesias. Imagínate ahora lo que tendremos que hacer para estar combatiendo contra esa mala doctrina, porque hay mucha mala doctrina. Se dicen ser cristianos, pero son más seguidores de filosofías humanistas que, que de lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, pues Pablo comienza hablando ya entrándole de una vez a la enseñanza, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 12, perdón. Doy gracias al que me fortaleció. Vean lo que está diciendo Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo es reconociendo varias cosas, pero una de las cosas que quiero hacer énfasis es que el que puso a Pablo, siendo Saulo, el que se presentó a él, ahí en el camino a Damasco, y el que puso a Pablo fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, aquí da la evidencia eh, primordial de que Dios lo llamó a él específicamente, ¿sí? Y no solamente eso, sino dice que lo fortaleció y que lo tuvo por fiel. Y sí. Y gracias a Dios porque nuestro Señor Jesucristo hizo eso, porque a lo mejor si no hubiera sido Pablo, probablemente hubiera sido otra persona, ¿va? Pero si no hubiera existido alguien como él, a lo mejor si hubiera tardado mucho más tiempo en llegar el Evangelio, aún hasta nosotros. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque gracias a Pablo nosotros podemos decir que gracias a él después llegó el Evangelio hacia nosotros. Yo estoy casi seguro que fue gracias a él más que porque otro de los discípulos, otro de los apóstoles. Yo creo que fue por Pablo, porque pues, él estuvo ganando en todo el mundo, llegó hasta Roma y luego de Roma él quería ir quería ir a España también. No pudo, pero de ahí de Roma yo creo que se brincaron y que finalmente llegaron hasta Inglaterra y luego de Inglaterra brincaron hasta acá, ¿verdad? Pero bueno, eh, y también tiene que ver con todo lo de la historia de la iglesia, ¿no? Pero estoy hablando en términos así muy grandes, ¿no? Pero a fin de cuentas Pablo está defendiendo su posición como apóstol y su llamamiento sobre todo. Y una de las cosas que llama la atención, incluso ahí, si ustedes ven en la pantalla, está recalcado con rojito o anaranjadito, dice, porque me tuvo por fiel. Y yo creo que es uno de los puntos, hermano, que nosotros tenemos que entender. Fíjate, estaba pensando, ahorita que estábamos estudiando Timoteo, que siendo joven,
Fíjate, yo de veras doy gracias a Dios porque he conocido jóvenes que de verdad aman a Dios y que están sirviendo, pero también he conocido jóvenes donde tristemente a veces como pastores, y sí, la verdad es que eso es serio, los conozco, no los voy a mencionar, pero los conozco. No estuvieron bajo mi servicio, pero bueno, dos de ellos sí, pero hay varios jóvenes que conozco que se veían que pintaban para ser fieles al Señor, ser fieles en el servicio del Señor, y no, desgraciadamente no. Y casi te podría decir, hermano y hermana, que es una generación completa. Y estoy hablando de una iglesia, sí, de una iglesia. Y esos jóvenes pintaban para ser, de verdad, hermanos, pintaban para ser, si me permite la expresión, pintaban para ser siervos fieles, así como Timoteo. Y desgraciadamente, híjole, casi todos de esa generación chafiaron. O sea, acaso uno, máximo dos se están salvando. Pero lo estoy dando de dos, yo creo que nada más uno, de esa generación. Casi todos chafiaron. Casi todos fue solamente emocionalismo, ese deseo de servir a Dios. Casi todos fue solamente pues sí, esa euforia de joven, de querer hacer las cosas para Dios, pero finalmente los convenció más el mundo que lo que Dios, ¿no? Y sí, tristemente, algunos de ellos están en el mundo. Muchos de ellos están en el mundo. Pero bueno, ¿por qué mira, finalmente eso hablamos? Porque finalmente estamos hablando de Timoteo, que es un joven. Y luego aquí de Pablo, que finalmente también Dios lo llamó, lo convenció de una manera especial. Digo especial porque se le presentó físicamente a Pablo. Y lo maravilloso de esto es de que el Señor Jesucristo lo tuvo por fiel. ¿Me explico? Y lo puso en el ministerio. Porque vean lo que dice el versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, e injuriador. Y es cierto, ¿no? Porque fue el principal enemigo de la iglesia. De la obra de Cristo. Entonces, Él está explicándonos que nosotros, hermanos, de verdad debemos dar muchas gracias a Dios. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo no te puedo decir que, ay, como algunos hermanos que también luego se ponen, híjole. Y bueno, no sé si está bien, si está mal, pero a veces como que en su testimonio, he escuchado testimonios que cómo le ponen crema a sus tacos, o espuma a su chocolate, como quieras decirlo, hermano. Y nada más es para impresionar, y no, o sea, mejor usa la palabra de Dios para impresionar, no uses tu experiencia. ¿Me explico? Entonces, yo a veces, por eso cuando les digo, perdón hermanos, porque voy a poner de ejemplo, voy a hacer parte de lo que me ha pasado, pero les pido perdón porque no me gusta a mí ponerme de ejemplo en el sentido de para que veas que, no, lo que Dios nos usa, como en este caso, de ponerme de ejemplo, yo poner de ejemplo a Pablo, pues mejor pongo de ejemplo a Pablo, porque sí, él era un injuriador, era un blasfemo, si me permites, vamos, no digo la palabra, pero era bien gacho porque perseguía y mataba a la iglesia de Cristo, a los hermanos en Cristo de aquel entonces. Y ven lo que dice la segunda parte del versículo 13, mas fui recibido a misericordia, y gloria a Dios por eso. O sea, Dios tuvo esa gracia y esa misericordia hacia Saulo, porque todavía no era Pablo, hacia Saulo. Y ven lo que dice la parte de abajo, porque lo hice por ignorancia en incredulidad, como muchos que siguen defendiendo su religión
Este hombre era un religioso. Saulo era un religioso de aquel entonces. Era líder de la iglesia de aquel entonces, de la religión de aquel entonces. Y Dios, el Señor Jesucristo, se le presentó y lo convirtió en Cristo, en hijo de Dios y en cristiano. Y no solamente en hijo de Dios y cristiano, sino en siervo de Dios, que fue el que ha hecho más que otros de los apóstoles de aquel entonces, ¿verdad? Perdón, dije apóstoles de aquel entonces, de los apóstoles, porque hoy en día no hay apóstoles ya. Voy a decir, entonces sí creo. Quise hacer la aclaración porque voy a decir, entonces crees que sí, apóstoles no. Y ven lo que dice, hermanos, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y eso es lo que pasa con todos. Aquí la situación, hermanos, es de que a lo mejor, especialmente a los amigos y amigas que nos están escuchando, a lo mejor Dios se te ha presentado de una manera maravillosa, de alguna manera especial, y no estoy hablando de una alucinación o que viste algo, no. A lo mejor a lo mejor cuando menos lo esperabas, alguien tocó tu puerta y te habló de la palabra de Dios, o a lo mejor cuando menos lo esperabas o cuando más lo necesitabas, de repente alguien te dio un folleto, te dio en la mano un folleto para que lo leyeras, o a lo mejor a lo mejor no lo necesitabas, pero de repente alguien te dijo, oye, va a haber una reunión de matrimonios, te invito. Y a lo mejor fuiste y escuchaste el evangelio. O a lo mejor te invitaron a una iglesia cristiana, o a la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana, y escuchaste el evangelio. Pero en lugar de escucharlo, en lugar de aceptarlo, en lugar de dejar que entrara a tu mente y a tu corazón, lo desechaste. Esa es la gran diferencia con lo que pasó con Pablo. Pablo era un triste perseguidor de la iglesia, mataba a los hijos de Dios, hasta que el Señor Jesucristo se le presentó, le convenció, se convirtió en hijo de Dios y se convirtió en su siervo de Cristo. Y vean lo que dice ahí, que fue por ignorancia e incredulidad, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, o sea, fue más poderosa, fue más patente y latente en su mente y en su corazón, más abundante con la fe, dice ahí, y el amor. En la religión, no, en Cristo Jesús. Dios lo convenció con su amor. Pero hay mucha gente que sigue creyendo en su religión y se aferran. Es más, ni religiosos son porque van de vez en cuando. Y han escuchado la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, y no lo quieren aceptar. Pablo lo aceptó. Vean lo que dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos, dice. Palabra que dice ahí, fiel. O sea, no hay ningún engaño en ella, no hay ningún error en ella, no hay ninguna contradicción en ella, es fiel. La palabra de Dios es fiel. Y vean lo que dice ahí, y digna. ¿Por qué pondría Pablo esta palabra? Porque muchos la desechan, como te estaba diciendo ayer. Hay algunos absurdos, tontos, que se burlan de la palabra de Dios. Hay algunos absurdos, tontos, aún líderes religiosos, que dicen que no sirve, que es obsoleta. Y uno de los principales, lo dijo el año pasado o antepasado, el principal líder religioso, que a lo mejor es el líder de tu iglesia, dijo que obsoleta la palabra de Dios, que ya no servía, que debíamos de modernizarla. Iba a decir una palabra, pero no. Pero es una burrada eso. Palabra fiel y digna de ser recibida, dice la palabra de nuestro Dios, por todos. Entonces, querido amigo y amiga, ¿hasta cuándo te vas a dejar de engañar? Digo esto porque tú necesitas
creer en Dios, creer en su palabra y creer en el Señor Jesucristo, más que en otra cosa. Así que yo te invito, de verdad te invito, amigo y amiga, que te metas a estudiar la palabra de Dios. Pero léela, escudriñala, estúdiala sin prejuicios, sin pensar en lo que te han enseñado en tu religión, sin pensar en lo que te han inculcado, para que entiendas que sí es una palabra fiel y digna de ser recibida por ti, para que entiendas cuál es el plan de Dios. Vean lo que dice ahí. ¿Cuál es el plan de Dios? Que Cristo, Dios, Jesús, vino al mundo para salvar a los pecadores. Esa es palabra fiel y digna. Cristo te quiere salvar a ti. Porque cada día que pase, no sé qué edad tengas, a los amigos y amigas, no sé qué está pasando, pero se está desconectando el OBS. Si se queda así pausado, es que hubo una desconexión del OBS Studio, de lo que estamos transmitiéndonos. Y no sé si va a seguir pasando, así es que si pasa que se tiene la imagen así, el sonido, es que ha habido otra vez, nos presentó un problemita ahorita, ya no lo había hecho, quién sabe qué pasaría. Pero bueno, dice, lo que estaba diciendo antes de que tú, querido amigo y amiga, debes de entender que Cristo vino al mundo para salvarte a ti, para que estés con Dios eternamente y para siempre, no lejos de Dios eternamente y para siempre. ¿Y sabes qué es lo que es una gran verdad? Cada día que pase, cada día que pasa que tú no aceptes a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, cada día te estás alejando de Dios. Y te estás alejando de Dios hasta que llegue el momento que estés totalmente lejos de Dios para siempre. Depende de cada uno de nosotros, porque es una decisión personal. No es algo que yo te puedo dar en el sentido de que puedo dar como herencia para que me entiendas, no. Es una decisión personal. Pero sí es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y vean lo que dice Pablo ahí, de los cuales, vean lo que dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esa es una gran verdad, hermanos. Y lo que es cierto es de que así como a Pablo, Dios está poniendo en nuestros hombros este ministerio, como lo dice al principio, ¿eh? Y vean lo que dice ahí. Estaba hablando de que vamos al 16. Entonces, es nuestra responsabilidad, queridos hermanos y hermanas, que nosotros continuemos predicando el Evangelio. Y bueno, dice el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y es cierto, el Señor Jesucristo usó a nuestro hermano el apóstol Pablo para eso. O sea, como ejemplo, siendo blasfemo, siendo perseguidor de la iglesia, siendo un asesino, y lo digo así porque los apedreaban como a Esteban, o los crucificaban o los mandaban al matadero, y Pablo daba el visto bueno, como pasó en la lapidación de Esteban. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. O sea, por pura misericordia de Dios, Pablo, o mejor dicho, Dios llamó a Pablo para que le sirviera. ¿Y para qué? Para ejemplo de nosotros, como dice ahí. O sea, a lo mejor tú y yo no hemos sido tan malos, pero no dejamos de ser pecadores. ¿Me explico? A lo mejor tú y yo no hemos sido tan, como algunos piensan, mal piensan. ¿Y por qué digo mal piensan? Porque dicen, no, es que yo sé que Dios me ama, pero yo creo que primero tengo que cambiar para que me acepte como, no como soy, porque empiezan a decir un montón de cosas. No, Cristo te acepta tal y como eres. Cristo necesita solamente que tengas ese genuino arrepentimiento y lo aceptes en tu corazón como el Señor y Salvador de su vida.
Así le pasó a Pablo. Él iba bien ferviente y bien contento a Damasco para traer cristianos, y ¡ras! De repente que se le aparece Cristo y se convirtió. Bueno, más adelante, pero pues finalmente primero le dio y después le dijo, ¿qué quieres que haga? Vete y después se te va a decir qué. Y después mandó a un profeta, ¿verdad? Pero bueno, entonces lo que nos dice el versículo 16 de que nuestro hermano Pablo, el apóstol, es ejemplo a nosotros. Que no puede haber tanta dureza que no pueda ser quebrantada, tanta dureza de corazón, perdón, que no pueda ser quebrantada por la palabra de Dios. Así es que por eso la invitación que hace rato estaba yo diciéndole a nuestros amigos y amigas, deja que Dios te hable, deja que Dios te convenza. Pero como lo dije hace un momento, ponte a leer la palabra de Dios, ponte a escudriñar la palabra de Dios, pero sin prejuicio. Pídele que Dios sea el que te convenza de que es la verdad. Digo sin prejuicio, ¿por qué? Porque normalmente empezamos a pensar, a razonar, usar nuestro razonamiento. Ya no tanto el hecho de tener una religión, ya no tanto el hecho, a veces sí pesa, a veces también pesa el hecho de que, es que mis padres me inculcaron esta religión. No, deja que Dios te hable totalmente a ti solamente y que Él te convenza. Por lo que dice ahí, por ejemplo, de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Usted está hablando del futuro, está hablando de nosotros y está hablando de ti, que tú no eres hijo de Dios y que necesitas aceptar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. Versículo 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y quién es ese Rey? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es inmortal? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el único sabio Dios? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que darle a Él? Honra, gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. A nadie más. Como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, ningún ser humano merece la honra, la gloria y la alabanza. Ninguno. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando en cuestión de adoración, de alabanza y de gloria en el sentido de poner nuestra fe en Él, poner nuestra confianza en Él. La única persona que lo merece es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera, nadie más. Y le dice a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, y no es que hayan escrito en cuanto a Timoteo, sino en cuanto a lo que dice aquí arriba de que a los que iban a creer en Cristo, podría haber sido otro, no Timoteo, sino otro, que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia. ¿Qué significa eso? Está hablando de los siervos de Dios. O sea, Dios sabía que Timoteo le iba a servir. Dios sabía que Timoteo, porque desde la niñez había aprendido las escrituras, iba a tener un corazón dispuesto para servirle. Y Dios sabe que nosotros los hijos de Dios, podemos tener ese corazón o no tenerlo. Entonces, esas profecías no está hablando específicamente de Timoteo, está hablando de los siervos que van a, por eso dice que milites por ellas la buena milicia. ¿Qué está diciendo eso? Que tú y yo, querido hermano y hermana, tenemos que defender la sana doctrina de la palabra de Dios. Siempre tenemos que defender. Por eso también te estaba diciendo hace unos días en esos pequeños momentos. Creo que fue el domingo también. Para mí, la Biblia es la verdad, la única verdad. Para mí es la máxima autoridad que yo tengo como regla de fe y práctica. La creo absolutamente, totalmente así, si me permite la expresión, ciegamente creo en la Biblia. Si alguien más llega con algún otro libro, si alguien más llega con otra filosofía, si alguien más llega con otros pensamientos, yo lo confronto con la Biblia y va a salir perdiendo. ¿Me explico? O sea, cualquier
filosofía humana siempre va a perder en contra de la Biblia. Así de simple es. Y tú puedes decir lo que quieras. Y tú puedes decir, es que usted no conoce de esto y de aquello. Si vamos a ir por experiencias, ¿vale más tu experiencia que lo que Dios me dice? Pues no, la verdad es que no. Por eso dice ahí, que milites por ellas la buena milicia. Le estaba recomendando a Timoteo y nos recomienda a nosotros. Somos soldados de Cristo, sí. Y tenemos que defender nuestra fe, sí. A pesar de las circunstancias, sí. A pesar de las cosas absurdas que estamos escuchando hoy en día y que nos están queriendo meter a fuerza a través de la televisión, de la radio, del internet. Cuando el mundo le llama a lo pecaminoso o al pecado, mejor dicho, lo que la filosofía del mundo, la filosofía de los humanos, que ahora nos quieren meter a fuerza aquí y acá en el corazón, hablando de lo más profundo del ser humano, esas filosofías humanas que al pecado le llaman bueno, pues no lo va a creer. Yo lo voy a creer a Dios porque Dios dice que esto o aquello o eso es pecado. Si para ti o si tú quieres seguirte tragando ese error, y digo tragar en el sentido de creyendo en ello, pues no es nuestro problema. Yo voy a seguir creyendo en la Biblia y yo sé que muchos de los que me están escuchando también lo creen, porque es la única verdad, no hay otra. ¿Y la voy a defender? Sí. Versículo 19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia. Manteniendo ¿cuál fe? La fe en el Señor Jesucristo. Nadie más te puede salvar. Nadie más. Qué buena conciencia el hecho de saber que si obedecemos a Dios, estamos haciendo lo correcto. Porque inmediatamente cuando tú y yo desobedecemos a Dios, la conciencia nos acusa. Y ve lo que dice ahí, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, pues sí, como muchos. Y algunos están naufragando ahorita. Y hasta puso ejemplos, vean, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, ¿hizo lo correcto Pablo? Sí. ¿A qué se refiere cuando los entregó a Satanás? Finalmente los disciplinó, siendo, pues no sé si decirlo, pero porque después ya nos regresaron ellos a la comunión con el Señor, por lo que se sabe. Pero que supuestamente siendo hijos de Dios y siendo parte de la iglesia, los disciplinaron por pecar, por blasfemar, dice ahí, por blasfemar. Entonces, hermanos, ¿qué podemos aprender de esto? Que este joven Timoteo, siendo hijo de Dios, ya tenía ese corazón dispuesto y Dios lo sabía para estar en esa buena milicia. Otra cosa es de que Pablo también, siendo ese blasfemo, perseguidor de la iglesia, se convirtió al Señor. Y lo dice claramente aquí, no se convirtió en una religión. Y repito, no se convirtió a una religión porque él tenía una religión, se convirtió a Cristo. Y es lo que todos nosotros, los hijos de Dios, lo digo, los que no son hijos de Dios, perdón, todos aquellos que no son hijos de Dios, es lo que tienen que entender. No te vas a convertir a una religión, vas a tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Y vas a tener una relación con Él, cuando lo aceptes en tu corazón. Es lo que la gente no entiende. Cuando andamos predicando el Evangelio, me dicen, ay, yo ya tengo mi religión y no quiero cambiar de religión. No, es que no te voy a cambiar de religión, porque a Dios ni le importa. Voy a usar una expresión que sabe mi mamá que está en el cielo. A Dios le vale grillo si tú tienes una religión o no. Lo que Dios quiere es salvarte, de que no vayas a estar lejos de Él para siempre. Y la única forma es aceptando a Cristo, su Hijo, nuestro Dios, en tu corazón. La religión a Dios no le importa. Pablo era religioso, era líder religioso, líder.
Si lo ponemos en términos de, a ver, déjenme ver cómo lo podría poner, de jerarquías, lo ponemos en términos de jerarquías, pero ¿cómo lo pondré? Te lo voy a poner así para que entiendas. Aunque él no estaba dentro de la religión católica cuando comenzó, cuando él era de la religión judía. Pero estaba el sumo sacerdote y estaban los otros sacerdotes. Entre ellos estaba Pablo. Y digo que, ¿por qué os digo esto? Porque él dice que era fariseo de fariseos. Entonces yo quiero decir que él estaba dentro de un grupo muy especial de los sacerdotes judíos. Es como si dijéramos que era un cardenal o algo así, dentro de la jerarquía. No era el papa, pero era de los de acá abajo. Siendo religioso, profesando su religión. Era líder religioso. Después se convirtió a Cristo. A Cristo. Se convirtió a Cristo. No se convirtió a una religión, se convirtió a Cristo. Y eso es lo que hay que entender bien. Así es que, querido hermano, hermana, amigo, amiga, Dios está esperando que la gente siga entendiendo esto. Y mientras no pase otra cosa, tu servidor y todos los hijos de Dios que me están escuchando, espero, vamos a seguir profesando que a Dios no le importa una religión, lo que sí le importa es que tengas una relación con Él a través de Jesucristo. Y eso es una grandísima, grandísima verdad. Y depende nada más de nosotros. Es una decisión personal. Dios tampoco te obliga. Dios te dice, esto es lo bueno y esto es lo malo. Como dice también en su palabra, te estoy enseñando aquí está la vida y aquí está la muerte. Tú escoges. Dios es lo que nos está diciendo ahorita, a través de su palabra. Y nosotros tenemos que escoger. Yo escogí la vida hace casi 42 años. ¿Por qué digo esto? Porque hace 42 años casi yo acepté a Cristo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Y desde aquel entonces estoy segurititito que voy a estar eternamente y para siempre con Dios. ¿Tú puedes asegurar lo mismo? ¿Lo puedes asegurar? Si es que sí, espero que no sea basándote en tu religión, sino basando en lo mismo que yo digo, que aceptaste a Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Oramos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú sigas obrando a través del Espíritu Santo, quien es Dios, para redarguir, Señor, especialmente a aquellas personas, a nuestros amigos, amigas, a nuestros familiares, Señor, que no te conocen como el Señor y Salvador de sus vidas. Que dejen de pensar, Señor, que dejen de creer y que dejen de confiar, Señor, que por tener una religión están bien contigo. Esa es una mentira, Señor. Hazles entender eso y que, Padre, puedan escudriñar tu palabra y que tú les muestres que lo que tú quieres en verdad es que tengan una relación contigo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es que obra con poder, Señor. Y a nosotros que somos tus hijos, Señor, obra también para que no dejemos de hablar, para que no callemos, para que sigamos adelante predicando tu palabra, Señor, predicando la única verdad que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, Señor. Cuídanos, protégenos en lo que resta de este día, Señor, y que todo lo que hagamos sea grato delante de tu presencia. Pues te lo pedimos esto en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Y sí, pues sigan orando por su servidor. Que esto que tengo de la garganta no se agrave, que ya pueda salir. Y bueno, que el Señor les bendiga.